Eso es lo que venimos a hacer, a adorar su nombre y hacerlo ahora por medio de la palabra, porque la predicación es también una forma de adorar a Dios. Adoramos a Dios cuando lo cantamos, le cantamos juntos, cuando oramos, nuestras vidas adoran a Dios, pero ahora nos disponemos a abrir su palabra y que sea su palabra, como oraba Nico, que sea su palabra la que actúe en nuestras vidas en esta mañana. Vamos a leer hoy capítulo 7, donde dejamos la semana pasada. Para los hermanos que nos visitan, estamos recorriendo una serie en el libro de Eclesiastés. Hoy estamos finalizando el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo 29. Y luego vamos a orar, pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Leemos la palabra de Dios, Eclesiastés 7:15. Dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, perfecta palabra que podemos abrir hoy y ser expuestos a ella. Rogamos la guía de tu Espíritu Santo para recorrer estos versículos, sabiendo de que es tu palabra fiel, que como cantábamos, hace sabio al sencillo, procura siempre purificar nuestros corazones, Señor, y presentarnos delante tuyo, Padre. Tu iglesia es santificada por medio de tu palabra. Y qué glorioso también pensar de que es por medio de tu palabra, Señor, que tú actúas para salvar a aquellos que aún no te conocen. Eso rogamos, ese es nuestro anhelo, Señor, esta mañana también, que aquellos corazones que te rechazan, que son rebeldes a ti, Padre, encuentren en ti el tesoro más precioso que pueden encontrar, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos estas cosas. Amén. Hay personas que les gusta la historia. Un servidor, a mí me gusta. Y la importancia de estudiarla. Es importante estudiar la historia porque siempre se dice, ¿no? Es como que no volvés a repetir los errores del pasado, pero eso es una gran mentira de la historia, de los que estudian historia. Pero es interesante diferenciar los relatos de la historia, los relatos históricos de algún evento, de algún suceso. Hay que diferenciarlo de los relatos de biografías, que también son parte de los relatos históricos. Hay biografías que son excelentes y recomendamos siempre que se lean biografías.
Pero aún más interesante, no solo el relato histórico, no solo leer una biografía, sino encontrar una autobiografía. Encontrar que el personaje de ese evento histórico haya escrito algo sobre sí mismo. Muy importante, muy interesante, porque uno puede encontrar escritos personales, cosas que salen del corazón de la persona y está planteándolo y está diciendo, este soy yo, y está escribiendo sobre sí mismo. Y es un relato histórico. Uno puede leer, por ejemplo, los puritanos, y de los puritanos hay un montón de historia y hay un montón de biografías, pero qué hermoso encontrar una autobiografía, encontrar sermones de los puritanos, encontrar diarios de oración de los puritanos y descubrir la riqueza que hay en estas personas y cómo eso nos ayuda a entender sus pensamientos y a reflexionar acerca de la fe de estas personas. Muy importante. Salomón, en Eclesiastés, si usted quiere leer el relato histórico de Salomón, usted se tiene que ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1 al 11, relata ahí la historia de Salomón, el relato histórico. Pero acá nos encontramos con una autobiografía de Salomón. Salomón está hablando en primera persona. En varias ocasiones se presenta como el predicador, pero es Salomón, es el rey Salomón que está terminando los días de su vida y ha buscado, ha analizado un montón de cosas que ya hemos visto y de alguna manera nos deja como un sabor agridulce acerca de las reflexiones que hace en este libro de sabiduría. Libro de sabiduría que Dios en su providencia nos ha dejado en la Biblia para hacernos pensar, para hacernos reflexionar, para llevarnos a conclusiones en cuanto a quién es Dios y cuán limitados somos nosotros delante de Dios, cuán limitada, caída y poco sabia es nuestra posición delante de nuestro Dios. Es un libro que, bueno, para muchos comentaristas es totalmente negativo y uno empieza a leer y decís, pará, Salomón, porque... pero en lo personal, hasta donde hemos llegado ha sido positivo, porque hemos comprendido y hemos visto y vamos a ver hoy cuál va a ser la melodía hasta el final de Eclesiastés, cómo nuestra satisfacción solamente la podemos encontrar en Dios. Va a terminar diciendo eso, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es nuestra satisfacción, la del creyente, poder encontrar en Dios solamente la satisfacción y la verdadera sabiduría, que tal como dice el principio de la sabiduría, es encontrar el temor en Él. Ese es el principio de la sabiduría, muy importante. Les voy a ser honestos, mi hermano, no es fácil determinar el tema del pasaje de hoy. He luchado, honestamente he luchado, y por eso oramos, y oraba Nico, y oramos siempre, pidiéndole al Señor su guía, pidiendo la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo, para no forzar, para no hacerle decir cosas a este pasaje que hemos leído hoy, que no están ahí. Y también siempre recomendamos leer la palabra de Dios en aquellos pasajes que son confusos o no claros y ver la enseñanza a lo largo de la Biblia. Es muy importante. No se quede solamente con el consejo de sabiduría de Eclesiastés, sino vea estas verdades a lo largo de la Biblia. Es muy importante, porque honestamente hay veces que encontramos pasajes como estos que son bastante confusos. Titulamos el mensaje de hoy Nuestra necesidad de la sabiduría de Dios. Así lo titulamos. Y para resumir la idea del pasaje de hoy, o por lo menos lo que tratamos de revisar en estos pasajes, es que como creyentes no podemos manejarnos al margen de la sabiduría de Dios. Como creyentes no podemos manejarnos al margen de la sabiduría de Dios, porque la condición caída que traemos no nos provee los medios ni la sabiduría para entender la vida. Por eso no podemos manejarnos al margen del consejo de Dios en su palabra. Esa es la realidad. Nuestra condición caída no nos da recursos
no nos da recursos para que por mi propia opinión yo llegue a grandes verdades. No, es Dios el que tiene que revelarse, es Dios el que tiene que mostrar su verdad en su palabra. Y entonces, en primer lugar, el primer encabezado son paradojas. La palabra paradoja, si usted lo busca en el diccionario, bueno, hoy no hay muchos diccionarios, pero busque en Wikipedia o en alguna de estas plataformas, es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica, y Salomón hace eso acá. En literatura son expresiones que envuelven contradicción, y acá Salomón hace eso, hay mucha contradicción. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, en una gran doctrina que nos sostiene, que es la soberanía de Dios, y uno la cree y sabe lo que representa y lo que significa limitadamente, pero lo sabemos, pero uno sale mañana lunes, sale por esa puerta y vive el día a día, y uno se da cuenta que es una gran paradoja la vida del cristiano frente a la soberanía de Dios. Muchas veces creemos cosas, pero en la realidad, en la práctica, nos cuesta vivirlo de esa manera. El mismo Salomón acá, antes de empezar esta parte que hemos leído hoy, nos dijo en el versículo 14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Acá está hablando de la soberanía de Dios, está diciendo que consideremos la obra de Dios, y ahora parecería luchar con esto, que es sí una verdadera paradoja. Versículo 15, todo he visto en los días de mi vida, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga los días. Esto es una paradoja. ¿Cómo que el justo perece? Esa es la observación que hace el predicador. Hay personas justas que sufren. Hay personas justas que perecen. Y hay personas malvadas que prolongan su vida. Esto no es justo. No es justo. Dios había dicho en Deuteronomio 4, 39 y 40, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Eso Dios había dicho en Deuteronomio capítulo 4. Y si uno lee, no lo vamos a leer, Deuteronomio 28, está lo contrario. O sea, si usted desobedece, le está diciendo al pueblo de Israel, si desobedecen a mis mandamientos, les va a pasar estas cosas. Y parece una paradoja lo que plantea entonces Salomón acá. Hay personas justas que sufren, que perecen, y hay personas malvadas que prolongan su vida. Y sin embargo, el mismo registro bíblico uno lo puede revisar y uno puede notar que hay casos en donde esto no se cumple. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Siervos de Dios que sufren, que siguen los mandamientos y los estatutos de Dios y sufren incluso martirio. ¿Por qué esto es así? Hebreos capítulo 11 lo describe bien, no lo vamos a leer tampoco, pero léalo en su casa todo. Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe. Pero es interesante cómo va terminando ese capítulo de Hebreos 11, y dice que muchos de los santos del Antiguo Testamento experimentaron vituperios y azotes, y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto no es justo. Lo decimos, lo pensamos. En el Nuevo Testamento encontramos a Esteban, tremendo. A Esteban, el primer mártir
Y sabemos por la tradición que los discípulos del Señor también sufrieron martirio. A Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron boca abajo, pues no se sentía, él no se sentía digno de ser crucificado como su Señor. Tremendo. Sin duda, como Pedro nos recuerda, y creo que es el mayor ejemplo, que es bueno siempre tenerlo presente, acerca de las injusticias de esta vida. Primera de Pedro, capítulo 3, le habla a hermanos que están sufriendo, ¿sí? Primera de Pedro es una carta escrita en una ocasión de sufrimiento y les dice, porque mejor es que padezcáis, capítulo 3, versículo 17 de Primera de Pedro, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahí está, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El justo que pereció y que sufrió. El justo para llevarnos a Dios. Si miramos como Salomón, nuestros días sobran ejemplos de esta aparente paradoja, y de hecho es el caballito de batalla de muchos incrédulos. Ellos dicen, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay maldad en la tierra? ¿Por qué hay estas injusticias en la tierra? Ese es el caballito de batalla. Y si lo personalizamos, muchas veces, y no lo decimos a viva voz, pero lo pensamos, ¿por qué sufro? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No lo ha pensado? ¿Por qué me pasa? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy cumpliendo los mandamientos de Dios, yo quiero ser fiel a Dios, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y entonces Salomón, reflexionando acerca de eso, dice versículo 16 y 17, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Y yo acá me detuve y dije, ¿qué está diciendo Salomón? Lo luché a este. Hay quienes interpretan el enfoque de la vida de una forma intermedia. Toman este pasaje incluso. No seas tan buenazo, diríamos nosotros. No seas tan buenazo, no te hagas tanto mal. Siglos después los filósofos griegos alentaban esta vida de moderación, de no seas ni tan ni muy, tranqui. No seas demasiado bueno ni demasiado malo. Y así piensa mucha gente. Mucha gente saben que hay cosas que están mal y no las hacen. Pero tampoco se privan de ciertas cosas porque ¿qué consideran? Consideran que se les va a acabar la diversión en la vida. Dice, bueno, sí, está bien. No seas tan bueno, no seas tan malo. Un enfoque medio de la vida. Después de todo, el mundo vive así. Si todo el mundo lo hace, no es tan malo, no debe ser tan malo. Obviamente no voy a salir a matar gente. Pero ciertas cosas, bueno, todo el mundo lo hace, está bien, mientras no seas demasiado justo ni demasiado malvado. Son felices así, tal como son, y tranqui. Esa es su vida. No se preocupan por su pecado, ni tampoco se preocupan por los claros imperativos que Dios tiene en su palabra. Y acá estoy hablando, obviamente, no de los incrédulos. El incrédulo, por su corazón no arrepentido, obviamente va tras eso, pero hay miles de personas que se congregan en iglesias pensando así y aquietan sus conciencias y equilibran su maldad con algunas horas de iglesia y bueno, se suman a alguna actividad y bueno, no soy tan malo, me estoy autojustificando. Y entonces, ¿qué significa esto que dice Salomón acá? No olvidemos, y esto hay que tenerlo presente, que muchas veces hay movimientos en Eclesiastés que el autor claramente está hablando debajo del sol.
y lo dice varias veces. Y deja a un lado a Dios en esta ecuación de considerar, de reflexionar acerca de la vida. Y entonces, de hecho, la forma gramatical de este verbo de ser justo, ser sabio, la Reina Valera del 77, que no es una versión que muchas veces se lee, pero lo traduce: no exageres tu bondad ni te pases de listo. No exageres tu bondad ni te pases de listo. Tremendo. Es decir, el sentido de lo que está diciendo es la pretensión de ser justos desde nuestra mirada. Diríamos: no te hagas el santito. Esa sería como una frase en nuestro pensamiento. Es una persona que religiosamente tiene como una santidad hipócrita, o sea, formada por uno mismo. ¿Por qué? Porque la verdadera santidad y la búsqueda de la verdadera santidad nace de esta fe y de esta dependencia de Dios, en Dios y sus medios de gracia, no por mi religiosidad. El estándar de Dios es la perfección. Recuerdan también 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sed santos, porque yo soy santo. Ese es el estándar de Dios. Sean santos porque yo soy así. Y decimos, bueno, pero es Dios el que está diciendo eso. Pedro está citando a Levítico. Y nuestro Señor también marcó en el primer mandamiento de amar a Dios con todo lo que somos. Ese es el estándar de Dios. Entonces, ¿cómo alguien puede pensar que es más justo de lo que es? Y eso es lo que está apuntando. Por eso cuando pensamos demasiado en nosotros mismos, descansando en nuestra propia rectitud, entonces es fácil decir o pensar eso de, bueno, no merezco que me traten así. ¿Acaso Dios no sabe quién soy? No merezco, no es justo que me pase esto a mí. ¿En serio? De ahí, de esa frase o de ese pensamiento a decir, ¿quién se cree Dios que es? Hay un paso muy corto. Eso puede dar pie a una arrogancia y puede rayar con la blasfemia. Es peligroso, pero la Biblia tampoco alienta, y parece que lo dijera acá Salomón, pero tampoco alienta a ser injustos. O sea, está bien, no seas tan santo o santurrón, pero tampoco seas injusto. Pablo responde de esta forma, en forma retórica, en Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si usted entiende que algo en su vida es pecado, y si usted es un creyente que ha confiado en la obra de Cristo a su favor, usted, mi hermano, no puede seguir viviendo en ese pecado. No puede. Porque Cristo ha dado su vida por usted. Y entonces, como dice Pablo a los colosenses, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Háganlo morir. No quiere, acá Salomón no está diciendo que, está bien, sean un poco malvados, como si hubiera un nivel aceptable de iniquidad. No está diciendo eso. Por eso en versículo 20 va a decir: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando se trata de pecado, incluso poco pecado es demasiado delante de Dios. Es demasiado delante de Dios. Así que acá hay dos peligros. Uno es la tentación para la persona religiosa, la justicia propia. Y lo otro es la tentación aún mayor para el religioso o para la persona que no es creyente, que es su pecaminosidad o la injusticia. Y ambos errores, dice acá, conducen a la destrucción. Incluso pueden llevar a una muerte prematura. ¿Sí? No es que es un castigo de Dios que les va a caer un rayo del cielo o una cosa así, sino que obviamente si alguien persiste en una vida pecaminosa, sin duda puede llevar a una muerte prematura. Una persona que
se abandona, no sé, a ciertas drogas o a ciertas costumbres o a ciertas prácticas, puede llegar a una muerte prematura. Pero hay una manera de evitar ambos peligros, ambos extremos. Y acá dice, es vivir en el temor de Dios, versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y quiero aclarar esto, un paréntesis acá. No es que todo le va a ir bien, no está diciendo eso. No, sino que va a escapar de esto. Va a escapar de estos dos peligros. Eso está diciendo Salomón, el que teme a Dios con una fe genuina en Dios, considerando el carácter de Dios, considerando el consejo de su palabra, entonces va a escapar de estos dos extremos. Se va a escapar de estos dos extremos. Y para cerrar esta parte, temer a Dios es reverenciar a Dios. Es reverenciar a Dios, es saber que Él es Dios y no nosotros. Nosotros no somos Dios. Es tener respeto por su majestad. Hoy cantábamos, majestad, su majestuosa belleza. Es tener respeto por su poderoso e impresionante poder. Es tener el verdadero y apropiado temor de Dios que nos va a ayudar a no ser santurrones. A no ser, no tiene sentido eso. No tiene sentido mostrarse de una forma que usted no es y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Yo puedo engañar a mi hermano, pero no puedo engañar a Dios. Nunca. Nunca. Dios nos ve realmente como somos. Y esto nos va a enseñar a no pretender ser algo que no somos. Ser algo que no somos. El temor de Dios también nos va a impedir vivir esa vida malvada, esa vida abandonada al pecado. El temor a Dios. El temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando comprendamos su santidad, lo último que vamos a querer hacer es caer bajo el juicio de Dios. Lo último que vamos a querer hacer. Y lo primero que vamos a querer hacer es conocerle por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque el temor de Dios me limita a eso. Me limita a eso. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Y acá, en versículo 19, acá empieza nuestro segundo encabezado. Pero acá retoma una idea que ya la había mencionado Salomón en Eclesiastés, en versículo 12. Dice, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Y eso lo vimos el fin de semana pasado. Y ahora dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Toma la idea. Y ahí nos dijo que la sabiduría da protección a la vida. Y acá nos dice que puede hacernos fuertes. Por eso nuestro segundo encabezado es Proverbios sobre la sabiduría y el pecado. Eso es lo que hace acá Salomón. Tira algunos proverbios, algunos consejos sobre estas cosas. Y dice versículo 20, leímos ya el 19, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Muchas veces. La sabiduría acá gobierna el pensamiento. Así que la persona sabia sabe cómo pensar sobre las cosas de una manera centrada en Dios. La sabiduría gobierna la voluntad, por lo que la persona sabia sabe qué decisiones tomar en la vida. La sabiduría también gobierna nuestras palabras, y entonces la persona sabia sabe qué decir y qué no decir. La sabiduría también puede gobernar la acción de uno, y entonces alguien sabio sabe qué hacer en cualquier situación. Por eso el consejo tanto de Salomón acá como en Proverbios es apoderate de la sabiduría. Aferrate, abrazá. ¿Y qué es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. No nuestra propia opinión, no nuestra humana sabiduría, muy limitada. Y Salomón acá da ejemplos prácticos. Dice, si somos sabios, es decir, si buscamos la sabiduría de Dios, vamos a tener cuidado de no interesarnos demasiado por lo que dicen los demás de nosotros mismos. Y eso nos va a ayudar a responder
con sabiduría y con sabiduría bíblica. ¿Cómo? Lamentablemente nos manejamos más bajo las normas de este mundo y la sabiduría de este mundo, y no pensamos que si lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo es bíblico o es consejo bíblico, o si buscamos darle gloria a Dios. Cuando hablamos con un hermano en lo informal, lamentablemente o afortunadamente, es paradójico, la consejería se da más en lo informal que en lo formal. En otros lugares sí, sacan una cita para dar consejería y es como más formal, pero en Latinoamérica, acá en Argentina, es más informal. Hola, ¿cómo andás? ¿Viste? Y empezás a charlar pero nunca pensamos si realmente lo que le estamos diciendo o transmitiendo al hermano es consejo bíblico y si busca darle gloria a Dios. Es más, también la respuesta de uno muchas veces es una respuesta antibíblica. Nos ofendemos fácilmente, nos ofendemos. No nos detenemos a pensar frente a las supuestas injusticias, sino que reaccionamos, enseguida reaccionamos. Y por eso Eclesiastés acá es como que nos ubica. Fíjese, versículo 22, dice: porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces es como que nos ubica y dice: pará, no te ofendas, porque también muchas veces hablamos mal de otros. Lo va a decir también versículo 20, que no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Esto es para nuestra propia vergüenza y para nuestro propio arrepentimiento delante de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado mal o hemos pensado mal de alguien? Hay veces que no entendemos las situaciones de las personas y nos apresuramos, como dice versículo 9 del capítulo 7, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Hablamos, pensamos mal, somos como una prueba viviente de este versículo 22 y del versículo 20 también. Hay veces que no pensamos cómo la gracia que el Señor ha tenido con nosotros y cómo esa gracia la ofrezco de la misma manera a otras personas, a mis hermanos. Por eso, ante la crítica que usted pueda recibir, no se lo tome tan a pecho, no reaccione enseguida. Como qué dicen los demás, y manéjese en el temor del Señor. Pregúntese cómo, entre incrédulos, cómo respondo, por ejemplo, si en mi casa tengo personas que no creen en el Señor, cómo recibo sus críticas, cómo recibo los comentarios que me hacen en mi lugar de estudio, en el colegio, cómo recibo las burlas que escucho en el trabajo, cómo las recibo. ¿Tengo autocontrol? ¿Me contengo? ¿O tiendo a empeorar la situación y respondo con actitudes de ira? ¿Cómo respondo? Y una prueba sencilla que podemos hacer sobre nuestras palabras, por ejemplo, es si lo que pienso o lo que estoy comentando con otra persona se lo diría en la cara realmente a esa persona. ¿Se lo diría tal cual estoy diciéndolo? ¿O en qué forma diría las cosas? ¿Lo que digo lo digo para la gloria de Dios y por amor a mi hermano o mi hermana? ¿O solo lo digo para desahogar mi propia frustración? ¿Cómo uso mis palabras? Y Pablo le recuerda a Tito, y Tito se lo tenía que transmitir a la iglesia en Tito capítulo 3. Es muy interesante cómo Pablo toma la misma idea. Tito capítulo 3, versículo 2, el consejo: que a nadie difamen, o sea, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así éramos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios,
nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó por nuestras buenas palabras y obras, no, dice ahí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así su gracia, la gracia del Señor, su gracia salvadora y santificadora, de alguna manera viene acompañado con esa fuerza de la sabiduría para saber qué oír y qué no oír, mi hermano. Cómo hablar y cómo no hablar. Necesitamos sabiduría de Dios y eso es lo que planteábamos en el título de nuestro estudio. Necesitamos la sabiduría de Dios. Hay una necesidad de sabiduría de Dios en nosotros. Por eso es difícil ser sabios en el uso de nuestras palabras. Santiago lo explica, y creo que conocen ese pasaje, Santiago capítulo 3, lo explica en forma tremenda. Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Santiago de la carta de Santiago. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno y empieza a dar el ejemplo del caballo y de las naves. Y dice versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Así es. Versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es tajante Santiago. Y apenas el predicador acá, Eclesiastés, habla de esta fuerza de la sabiduría, porque ha dicho que la sabiduría, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Pero acá nos cuenta lo difícil que es encontrar esa sabiduría. Por eso dice versículo 23, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, y él se propuso acá, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Es como que es frustrante lo que le está pasando a este hombre, es difícil encontrarla. Acá hay un hombre que está dedicado toda su vida a buscar la sabiduría, buscando el sentido de la vida. Fíjese los verbos que usa, verbos activos que usa para describir esta búsqueda. Dice, todas estas cosas, versículo 23, todas estas cosas probé con sabiduría. Versículo 25, me volví y fijé mi corazón para saber, examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. O sea, Salomón se propuso, dice, aplicó su corazón a entender todo esto. Y no habla solamente de lo inmediato, de acá del capítulo 7. Habla de todo. De hecho, en el capítulo 1, versículo 13, dice, di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón se propuso desde el principio a inquirir todas estas cosas. Versículo 17 del capítulo 1, dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, era correr tras el viento, vanidad. Es una frase que de hecho lo va a volver a repetir más adelante, porque sin duda Salomón ha sido una persona que se ha dedicado y nos ha dejado su experiencia acerca de esta búsqueda de la sabiduría, para que pensemos. Y muy a pesar de Salomón, él se vio frustrado en esta búsqueda. Por eso dice, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Es como que no encuentra. Es frustrante, parecería que todo Eclesiastés es un fracaso.
Es un fracaso. Su búsqueda de sabiduría es un fracaso. Es incapaz de explicar el propósito de la vida. Es incapaz. O de explicar por qué todo importa. ¿Por qué? Hay un autor, Derek Kidner, que explica que esto podría ser perfectamente el epitafio de todo filósofo en este mundo. Y claro que sí, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. El epitafio, es lo que se escribe en la tumba, ¿no? Incluso muchos que no encuentran sentido a todo lo que hacen podrían tener esta escritura. ¿Por qué? Porque todos llegan en algún punto de su vida, todos llegan a esto, a reflexionar sobre esto. Una opción es caer en la desesperación, desesperarse. Bueno, entonces, ¿qué? Tanto fracaso y tanta mala onda, como dicen, ¿qué hago? Me desespero. Pero ni Salomón lo hace, ni nosotros deberíamos hacerlo, caer en la desesperación. La mejor alternativa es admitir que no tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Pero sí también creer que Dios sí tiene todas las respuestas. Nuestro Señor tiene todas las respuestas. Y esperar que Él nos dé de su sabiduría. Es el camino que lleva a la humildad y a crecer en la fe. Dependo de mi Señor y necesito que Él me dé su sabiduría. Es lo que Calvino, citando a San Agustín, dijo que es la ignorancia aprendida. La ignorancia aprendida. Interesante. Porque debemos esforzarnos todo lo que podamos para comprender el sentido de la vida, pero también debemos contentarnos con confesar que hay algunos misterios que no comprendemos. Hay cosas que, si usted, hermano, viene y me pregunta, es muy, muy posible, muy seguro, que yo le diga, no sé, lo estudiamos si quiere. No, vi este pasaje, es muy confuso. Bueno, estudiemos la palabra. Pero hay cosas que estamos limitados. Conocer los límites de la sabiduría de uno forma parte también de la sabiduría en sí. Saber nuestros límites, saber que estamos limitados. Cuanto más sabemos, más debemos darnos cuenta de lo poco que sabemos. De lo poco que sabemos. Y de que cualquier sabiduría que tengamos o que obtengamos realmente es regalo de Dios. No es su mérito, no es, qué inteligente que es. La sabiduría no es conocimiento, mi hermano. Es conocimiento aplicado sabiamente. Eso es la sabiduría. Y sin embargo, en esta búsqueda de Eclesiastés y en estos idas y vueltas de frustración, lo que descubre Salomón acá fue y es quizá el misterio más oscuro y el problema más profundo de todos, que es la depravación del corazón humano. De una u otra forma, los problemas de la vida y estas reflexiones que hace Salomón son realmente el problema del pecado. Por eso dice, versículo 25, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error, la depravación del corazón humano. Lo que se está proponiendo acá Salomón es una tarea enorme, y pone como ejemplo el tema de la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Bueno, acá algunos comentaristas hablan de que esta mujer es como un término, como una personificación de la maldad, como muchas veces hace Salomón en Proverbios. Proverbios 7 y 8 menciona eso, y es aplicable. La maldad en este mundo es representada de diferentes formas, y el corazón del hombre se las ha ingeniado, sin duda, para producir más y más maldad. Así es nuestro corazón, mi hermano. No solamente, como dice Calvino, es el permanente productor de ídolos, sino que también es el permanente productor de pecados diversos. Somos muy ingeniosos para eso, muy ingeniosos. El pecado es atractivo, es inofensivo en un principio, pero el pecado es mortal si uno deja que eso sea un estilo de vida de uno. Entonces la imagen de esta mujer posiblemente pueda ser como una composición de la necedad del hombre. Y es
Es posible, pero uno no puede dejar de considerar la vida de Salomón. Dijimos al principio que Salomón está siendo como autobiográfico en mucho de lo que escribe. Y si usted recuerda y se va a Primera de Reyes capítulo 11, ahí se describe la apostasía de Salomón. O cómo Salomón, a través de sus mujeres, no sé cuántas, ahí dice 1000, pero posiblemente hayan sido más, se dejó arrastrar por esas mujeres para servir a dioses paganos. Su corazón se ligó a ellas. Luego las tradiciones y las costumbres de estas mujeres fueron lazos y redes que los llevaron a pecar contra Dios. Y así terminó su vida. Y entonces es aplicable a mujeres en particular también esto que está diciendo Salomón. En toda su vida Salomón no encontró una mujer que agradara a Dios y que lo llevara a servir a Dios genuinamente. Eso fue una realidad en la vida de Salomón. Pero sepa esto, mi hermano, hay acá, y lo describe muy bien, hay una manera de escapar de esto. Eclesiastés dice que aunque el pecador rebelde sea atrapado por esta mujer, la persona que agrada a Dios encontrará una manera de huir. Nunca diga en su corazón, en su mente, nunca diga que no puede dejar de pecar, que no puede dejar de hacer tal o cual cosa. Nunca lo diga. ¿Por qué? Porque si usted cree que el poder de Dios, por su Espíritu Santo, le puede dar la manera de huir de la tentación, y de hecho la palabra de Dios lo dice, entonces puede huir. ¿Recuerda a José en Egipto, que casi cae en los lazos de la mujer de Potifar? Bueno, Dios le dio la sabiduría y el poder para huir. Ahí en Génesis 39. Usted tiene que creer en el Evangelio. Es volver de nuevo a lo básico y a lo tan profundo que es el Evangelio. Crea en el Evangelio. Lleve su pecado delante de la cruz. Confiéselo. Y huya. Haga morir el pecado en usted y huya. Crezca en el conocimiento de Dios a través de su palabra y huya. Ore por santidad, pídale a un amigo que ore por usted, que se junten a orar y oren por esa situación y haga morir el pecado en usted mediante los medios de gracia. Use los medios de gracia, obtenga la ayuda de la iglesia, busque complacer a Dios. Si usted ama a Dios, va a buscar complacerlo. Y Dios en su gracia lo va a librar del poder de ese pecado. Porque Dios lo ha prometido. Y es así. Y es así. Esto es una realidad en el creyente. Imagínese el incrédulo. Imposible. Pero en el creyente es posible. Claro que sí. Claro que sí. Incluso la mejor de las mujeres. Y para finalizar, la mejor de las mujeres no es más que una pecadora salvada por gracia, así como los hombres. Acá Salomón no está siendo sexista, como algunos plantean. No, ya lo dijo en el versículo 20, ¿no? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. El pecado, dice un autor, muy interesante la frase, es un empleador con igualdad de oportunidades. El pecado no hace diferencia entre hombre o mujer. No es más pecador el hombre o la mujer. Y ahora nos dice, versículo 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas perversiones. Matzah es la palabra que repite varias veces en estos versículos. Si usted se fija, hallar y hallado es esa palabra. Y si usted lo ve en el original, es muy llamativo, como usa muchas veces y parece como un trabalenguas, matzah, 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 matzah. Es como que no se entiende muy bien lo que quiere decir, pero acá termina diciendo, he aquí, solamente esto he hallado, como lo principal que ha hallado. Pone un énfasis en esta búsqueda, en este descubrimiento de ciertas cosas y finaliza con lo que creemos que es
fundamental para comprender la realidad en este mundo. Esto es fundamental. Es fundamental para conocer el corazón del hombre. Es fundamental para conocer nuestra necesidad de la sabiduría de Dios. Dijimos como tema que como creyentes no podemos manejarnos al margen de la sabiduría de Dios, porque la condición caída que tenemos no nos provee ni medios, ni recursos, ni sabiduría para entender esta vida. Y Salomón concluye con parte de eso, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, muchas artimañas, muchas estrategias, muchos planes para alejarme de Dios. Eso es el término, habla de eso. Acá tenemos una amplia acusación contra la humanidad. Es bien amplia. Charles Bridge, un autor, llamó un humillante testimonio de la corrupción universal y total de toda la raza humana. Así es nuestra condición. El predicador acá está tomando a toda la humanidad y la pone bajo la categoría de pecado. Es eso. Es inútil discutir lo que al principio Salomón empezó a reflexionar. Es inútil discutir sobre quién es más o menos justo. ¿Quién es más o menos justo? Es inútil discutir. O discutir con Salomón sobre si las mujeres que él conoció fueron menos justas que los hombres de su época. Es inútil conocer. ¿Por qué? Porque el pecado es el gran igualador. Es el gran igualador en todo esto. Cada hombre, cada mujer, cada adolescente, cada niño es un pecador en su condición. Y sus actos son simple evidencia de eso. Tenemos que reconocer que este versículo, mi hermano, forma parte del registro bíblico acerca de una doctrina fundamental. Y si no entendemos esto, estamos en problemas. Acá se está enseñando tanto la creación como la caída. Se habla de la justicia original. Cuando se habla del hombre que fue creado, dice creado recto, y usa la palabra Adán, muy interesante en el original. Dice que Adán, el hombre Adán, así fue creado, justo. Y él es nuestro representante federal. Y así el pecado nos afectó en su caída. Entonces dice Eclesiastés que esto es cierto para todos nosotros. Hemos seguido una amplia variedad de planes perversos. Nuestro corazón ha ido en una espiral cada vez más descendente. Así es nuestra condición, mi hermano. Cada vez más lejos del Edén. Esta doctrina la necesitamos comprender para entender nuestro corazón. Para entender nuestro corazón, para entender también el corazón de mi prójimo, de los que me rodean. Si no entiendo lo que representa el pecado y la maldad en uno, no puedo entender a las personas, no puedo entender vivir en este mundo caído. Esa es la desesperación de Salomón acá. No entender eso. ¿Qué doctrina tiene mayor poder explicativo que la doctrina de la depravación total, que enseña que el problema del mundo no es Dios? El problema de este mundo no es Dios, como acusan los incrédulos, sino que somos nosotros y nuestro pecado. Ese es el verdadero problema de este mundo. La depravación es la única doctrina de la fe cristiana que puede probarse empíricamente. Usted no necesita ser un gran científico o filósofo. Hasta acá nos ha llevado Eclesiastés 7. Y si lo dejamos ahí realmente es frustrante. Pero no es hasta donde deberíamos llegar. Si nos detenemos acá, nos quedamos cortos en lo que representa el Evangelio, la salvación. Y todo estaría perdido. Gracias a nuestro Dios, la Biblia no se detiene en la creación y en la caída. No, sino que continúa enseñando la redención por la gracia en el Evangelio. Hermoso. El primer Adán no es el único Adán. Pablo lo menciona en 1 Corintios. Hay un último Adán, que es uno de los títulos que la Biblia da a Jesucristo. Al ver que el primer Adán
no se mantuvo recto como fue creado, el hombre puede ir al último Adán. Y es el único medio para encontrar salvación. Es ese último Adán que puede recibir en su misericordia al pecador, para que él vea lo que él ya sabe, cómo somos, y que aplique su justicia. Que él nos presente, como leíamos al principio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mi hermano, Jesucristo es el único hombre que permaneció totalmente recto, así como describe Salomón que fue creado el hombre. Él fue el único totalmente recto y nunca pecó. ¿Se da cuenta? En virtud de esa vida perfecta y de su muerte expiatoria, Él es el único que puede perdonarnos nuestras maldades. Es el único. No hay otro medio. No hay otro medio. No se haga el santurrón. No se va a salvar por su santurronería. No puede. Es Jesucristo el que lo va a llevar a Dios, porque Él es el justo. Él es el justo. Y aunque no tengamos la sabiduría necesaria para resolver todos los profundos misterios de la vida, o para averiguar todo lo que hay que saber sobre nuestro, como muchos buscan, su lugar en el universo, al menos deberíamos ser lo bastante sabios para ver el pecado mortal que hay en nuestros corazones. Que Dios nos abra los ojos y pedirle a nuestro Señor el auxilio. El auxilio. Esto es algo que el cristiano necesita todos los días. Todos los días. Todos los días. Imagínese que esto lo necesita en forma urgente. En forma urgente aquel que no cree. Si el cristiano lo necesita todos los días, imagínese el que no cree. Por eso, versículo 3 del capítulo 8, dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Está hablando de Dios. No te apresures a irte de su presencia, que tu mente no se vaya enseguida de estas verdades claves acerca del Evangelio. Por eso, como creyentes, no podemos manejar nuestra vida al margen de la sabiduría de Dios, porque Él es toda nuestra satisfacción y todo lo que necesitamos, porque nuestra condición caída, lo hemos dicho, no nos da los medios, los recursos, la sabiduría para entender las cosas de esta vida y lo que nos pasa. Entonces necesito el Evangelio, recordármelo todos los días. Termino leyéndoles en 1 Corintios. Pablo le escribe a una iglesia que se jactaba de ser sabia, muy sabia, y tenía unos aires de grandeza que a veces caemos en eso también. Uno mira a los corintios y dice: mira esta iglesia, pero uno también cae en esas cosas. 1 Corintios capítulo 1, Pablo les deja muy en claro en versículo 18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Usted quiere saber dónde está el poder de Dios, vaya a la cruz. Eso está diciendo Pablo. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, y acá está la clave, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero,
y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si una persona está buscando sabiduría, tiene que encontrarse con Cristo. Si no, va a seguir en esta sabiduría humana, terrenal, como describe Santiago, y diabólica. Y más adelante, versículo 30, mas por Él, Dios es la obra de Dios, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, de nuevo, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en sus obras, en sus actividades, en su cristianismo, en su espiritualidad, en sus horas de lectura. No, gloríese en el Señor, porque Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santidad. Es por Él que somos redimidos. Es en Cristo que es posible todo esto. Por eso, mi hermano, como creyente no podemos manejarnos al margen de la sabiduría de Dios, que es Cristo. No podemos manejarnos al margen del Evangelio. No podemos manejarnos al margen de su señorío en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mi condición caída y mi corazón, que todavía tiene resabios de pecado y que tiene que hacer morir el pecado todos los días, no tiene los medios, no tiene los recursos para vivir con sabiduría propia en este mundo. Usted, mi hermano, yo, todo creyente necesita el Evangelio para esto. Salomón todavía no lo tuvo, pero sí tuvo la sabiduría de concluir Eclesiastés diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pero nosotros, de este lado de la cruz, tremendo, de este lado de la cruz tenemos grandes ventajas que estos hombres de Dios no tuvieron. Y hoy podemos disfrutar de que podemos ir al trono de su gracia, recibir el auxilio para el momento oportuno y sí pedirle al Señor sabiduría, su sabiduría. Santiago mismo lo dice: pídala, Él no le niega su sabiduría a nadie, pídala. Así que vamos a terminar orando, pidiéndole al Señor nos ayude en esta semana. Nuestro Padre, muchas gracias por tu palabra y gracias porque en ella encontramos tu consejo. No permita, Señor, que sea la opinión nuestra la que prime, Señor, en nuestra vida. Que no sea lo que pensamos o lo que consideramos conveniente. Necesitamos tu sabiduría que tú nos has dado en Cristo, Señor, y nos has dado la mente de Cristo, y rogamos, Señor, que nos ayudes a recordar las verdades del Evangelio en esta semana para enfrentar nuestra pecaminosidad, para enfrentar el pecado de otros que muchas veces pueden afectarnos y para enfrentar un mundo que sin duda está bajo el maligno. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las certezas que nos das, Señor. Si bien este libro nos hace reflexionar, Padre, cómo es conveniente siempre verlo a la luz del Evangelio y ver que en Cristo hoy tenemos claridad, Señor. Tú nos has abierto los ojos y rogamos que nos ayudes a crecer en santidad, Señor, a buscar en tu palabra cómo quieres que vivamos, Señor. Necesitamos tu guía en esto, necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, sin duda, Señor, y cuánto rogamos y anhelamos que, Padre, abras los ojos de aquellos que amamos, Señor, de nuestras familias, de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, Señor, que ellos puedan ver en el peligro en el que están, Padre, y puedan considerar seriamente las verdades del Evangelio. Ayúdanos a ser fieles mensajeros de tu palabra en esta semana que comienza. Señor, guía a mis hermanos en cada uno en sus actividades, que en todo busquen darte la gloria a ti con sus vidas. Señor, ayúdame a mí y ayuda a los hermanos también que están visitando, que al regresar a sus lugares, Padre, tú les des la sabiduría necesaria para
enfrentar esta vida con la esperanza cierta de que tú vuelves a buscarnos, Señor, y en esa esperanza afirmarnos, y en esa esperanza, como dice Primera de Juan, purificarnos, Señor, que realmente, Padre, eso sea un ánimo, un aliento permanente, Señor. Tú vuelves, Señor, y eso es algo que nos anima en todo este peregrinar, Señor. Rogamos nos ayudes en el resto de esta reunión, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.